No eres familia. Solo te quedaste porque te convenía. Eso fue lo que escuché de los labios de mi hija Jenna, justo cuando inclinaba la cabeza para firmar lo que creía eran documentos rutinarios. La pluma no le tembló. Ni una pausa. Trent, su esposo, asintió sin decir palabra. Tenía esa sonrisa afilada que siempre me había puesto los nervios de punta. Como si supiera algo que los demás ignoraban. Yo ya había firmado una hoja distinta, una que Mr. Chávez, mi abogado, me había preparado hace días en silencio. Era más delgada, menos pomposa, pero pesaba como plomo entre mis dedos. No dije nada. No podía. Solo recogí mi bolso, aún olía al té de manzanilla que llevaba semanas sin preparar, y salí de la notaría con la cabeza en alto. Mis piernas temblaban bajo la falda de lino, pero no me detuve. Caminar sola por ese estacionamiento fue como atravesar un desierto. El calor me golpeaba la nuca, pero no era el sol, era otra cosa. La rabia, quizás. O tal vez la decepción vieja, esa que se acumula como polvo en las esquinas de una casa donde ya nadie barre. Jenna, mi única hija. Cuando era niña, solía acariciar mi medallón de plata y decir que cuando fuera grande quería ser como yo. Ahora ni me miraba a los ojos. Esa noche, en casa no lloré. Encendí la lámpara del comedor, la que Donnie y yo compramos en nuestro primer aniversario, y preparé una cena sencilla. Sopa de lentejas y pan tostado. Puse un solo plato, un solo vaso. Serví el vino tinto barato que guardaba para los días especiales. Al parecer, este calificaba. Tomé mi medallón, el mismo que Jenna me había regalado a los 50, y lo sostuve entre los dedos. La cadena estaba gastada, pero el colgante brillaba con terquedad. Como yo. Cuando Jenna me llamó al día siguiente, su voz sonó empalagosa. «Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien?» «Como una piedra», respondí, revolviendo el café con una cucharita de metal que tintineaba contra la taza con un sonido insoportable. ¿Sabes? Trent y yo estábamos pensando en nombres para el bebé. Todavía no estoy embarazada, pero igual es divertido. La falsedad de su tono me dolió más que sus palabras del día anterior. Como si pudiera fingir que no había oído nada. Como si pudiera hacerme olvidar. Pero yo ya había escuchado todo. Lo suficiente para saber que no era un desliz. Era una decisión. Calculada. Fría. Cuando colgamos, fui a la repisa y abrí el libro de contabilidad que Donnie había usado durante toda su vida. Aún olía a papel viejo y tinta. Allí, entre líneas de gastos domésticos y garabatos de presupuestos, había guardado una hoja que Mr. Chávez me pidió firmar, mi testamento actualizado, sin el nombre de Jenna. Esa noche, dormí con el libro bajo la almohada, como si pudiera protegerme, como si pudiera abrazar algo que aún no me había sido arrebatado. No era la primera vez que me decepcionaba. Pero esta vez era diferente. Esta vez, me había oído claramente, con esa frase. «Solo te quedaste porque te convenía». Jenna me había arrojado al vacío. Como si cada plato lavado, cada préstamo, cada noche sin dormir junto a su cama con fiebre, no hubieran valido nada. ¿Y qué otra cosa podía hacer? ¿Seguir fingiendo? ¿Seguir siendo la madre que aguanta todo? No, querida, esta vez no. Porque si algo aprendí en estos 67 años, es que el amor sin respeto es solo una deuda. Y yo ya había pagado de más. Mientras cerraba el libro y lo colocaba nuevamente en su sitio, sentí una calma fría. Como una herida que por fin ha dejado de sangrar. No estaba sola. Tenía mi memoria. Mi casa. Mi dignidad. Y algo más poderoso que el enojo. Claridad. Jenna pensaba que yo era un peón en su tablero. Lo que no sabía es que ya había empezado mi propia partida. Y esta vez, jugaría en silencio. A la mañana siguiente, el sol entraba tibio por la ventana del comedor, iluminando las migas secas del pan tostado que no recogí anoche. Ni siquiera barrí. No por dejadez, sino porque quería verlas ahí, como un recordatorio físico de que ya no me tocaba a mí limpiar el desastre de los demás. Me puse mi bata de algodón azul, la de los domingos perezosos con Donnie, y calenté agua para mi manzanilla. Siempre dejo la bolsita en la taza por más tiempo del indicado. Me gusta que amargue un poco. Esa amargura me resulta familiar, como un viejo conocido que ya no me asusta. Abrí la despensa y vi las etiquetas que aún llevaba años escribiendo a mano. Arroz, enero. Frijoles, marzo. Azúcar, sin abrir. Mis pequeños rituales de control, de cuidado. Jenna solía burlarse de eso. «Eres como un inventario andante, mamá», decía. Y yo sonreía, porque pensaba que era cariño envuelto en sarcasmo.
Hoy entiendo que era desprecio. Su desprecio pasaba por dulzura, una dulzura barata, de la que se disuelve apenas toca la lengua. Tienes que hacer algo, Elaine, me dije en voz alta, el vapor de la taza empañando mis gafas. Era la primera vez que me llamaba a mí misma por mi nombre en mucho tiempo. No, mamá. No, señora Parker. Elaine. La mujer. La que queda después del naufragio. Después del desayuno, fui al sótano. Saqué el archivador verde donde guardo mis documentos importantes. El polvo se levantó como si me reprochara el abandono. Me senté en la mesita de madera, la que Donnie usaba para arreglar enchufes, y empecé a ordenar papeles. Ahí estaban las copias del testamento viejo, las autorizaciones médicas que firmé después de mi operación de vesícula hace años. Jenna había insistido en que le diera algún tipo de poder por si acaso, y los papeles de la casa, todavía a mi nombre completo. Saqué mi libreta de direcciones. Lorna, casa, emergencias. Llamé. Su voz sonó igual de cálida que siempre. ¿Elaina? ¿Estás bien, cariño? Necesito que me acompañes al despacho de Mr. Chávez. Hoy. ¿Tan grave es? Más que grave. Es definitivo. La pausa que hizo me bastó. Esa pausa contenía todos los años de amistad, todos los cafés compartidos en los turnos nocturnos, todas las veces que nos cuidamos mutuamente sin pedirlo. Paso por ti en media hora, dijo sin preguntar más. Mientras me vestía, giré el medallón entre los dedos. La cadena estaba más frágil que nunca, como si supiera que estaba por cerrarse un ciclo. Mr. Chávez tenía los ojos del mismo color que el café recién colado. Serio pero humano. Siempre me gustó eso de él. Nos hizo pasar a su oficina y tras escucharme en silencio me dijo: lo que firmó ayer no tiene peso legal, Elaine. Usted sigue teniendo control absoluto sobre sus bienes. Si desea revocar todo, podemos hacerlo de inmediato. Asentí. Mis labios estaban apretados, como si solo así pudiera contener la furia. Quiero que mi testamento refleje lo que de verdad valoro. Y esta casa no irá para alguien que me trata como si fuera una mancha en su reputación. Mr. Chávez empezó a redactar. Yo observaba la lámpara de escritorio, de esas antiguas con pantalla verde. Pensé en cuántas otras mujeres habrán pasado por ahí, firmando con manos temblorosas lo que sus hijos creían asegurado. Cuando terminamos, guardé los documentos en mi bolso, justo detrás del libro de contabilidad de Donnie. Cerré la cremallera con un clic seco. Definitivo. Gracias, le dije. No como cortesía, sino como una despedida. Porque ese despacho, esa versión de mí, ya no la necesitaba más. Mientras Lorna conducía de regreso, no hablamos. Solo dejó una mano sobre mi brazo por un momento. Ese gesto bastó. Esa noche, dormí con el medallón en la mano y el Nuevo Testamento en la mesa de noche. Y por primera vez en mucho tiempo descansé. Dormí sin miedo. Porque ya había dado el primer paso. Cada decisión que tomé por Jenna empezó con amor, y terminó con una factura. Mientras hojeaba mi cuaderno de notas viejas, el que usaba cuando Donnie cayó enfermo y yo anotaba todo, desde recetas hasta deudas, encontré la página donde apunté el monto del préstamo para el primer negocio de Jenna. $23.450 tienda de ropa. Marzo. A un lado, en letras pequeñas, había garabateado: no necesita pagarme pronto. Qué ingenua fui. También anoté cuota inicial para su condominio, con un signo de exclamación. Me acuerdo de ese día. Jenna lloraba. Decía que por fin podría empezar su vida. Trent estaba a su lado, con ese aire de yerno perfecto que siempre me pareció ensayado. Me dieron una planta en agradecimiento, una maldita suculenta. Se murió en 2 semanas. Como sus promesas, mi sacrificio no fue accidental, fue sistemático. Fui cediendo mi vida pedazo a pedazo. Cuando me hospitalizaron hace años por una cirugía menor, Jenna vino con flores y un bolígrafo en la mano. Mamá, por si te pasa algo. Es solo sentido común. Firme. Porque era mi hija. Porque confiaba. Lo que no entendí hasta ahora fue el patrón. Cada vez que me acercaba a tener algo propio, Jenna encontraba la forma de apropiárselo emocionalmente. A veces, con cariño. A veces con culpa. Una madre debe estar. Una madre debe dar. Una madre debe quedarse callada. ¿Y qué recibe a cambio? Silencio. O peor aún, la acusación pasiva de haber hecho demasiado. Como si el amor incondicional fuera un crimen. Ese fin de semana, Jenna me llamó otra vez. Mami, ¿puedes venir a ver el jardín? Trent quiere plantar limoneros, y yo pensé que tú sabrías cuál tierra usar. Su tono era meloso, pero falso.
como una canción ensayada demasiadas veces. Estoy ocupada, Jenna. ¿Con qué? Con mis cosas. Se hizo un silencio incómodo. Unos años atrás, yo habría corrido a buscar mis guantes de jardinería. Habría horneado pan de limón. Habría llegado con mi medallón al cuello y un tarro de mermelada casera en la mano. Ya no. Esa tarde, en vez de ir, abrí una caja de recuerdos en el closet. Ahí encontré una foto que me dolió más que todas las llamadas de Jenna, la de su boda. Yo estoy al fondo, apenas visible. Jenna brillando. Trent sosteniéndola como si fuera un trofeo. Y yo parecía el personal de servicio. Me senté en el suelo y lloré. No por la traición reciente, sino por la mujer que fui. Por Elaine, la madre, la que pensó que el sacrificio era igual a pertenencia. ¡Qué error tan cruel! Esa noche soñé con Donnie. Él estaba sentado en nuestra vieja cocina, leyendo el periódico, con esa taza de cerámica que decía, almohadilla 1 Dad, que Jenna le había regalado a los 12. Me miró por encima del borde del diario y me dijo con una sonrisa, ya era hora, Ellie. ¿De qué? De volver a ti. Me desperté con la garganta cerrada y el corazón latiendo con fuerza. Fui directo al escritorio, saqué mis finanzas y comencé a anotar. No para compartir. No para explicar. Para mí. Porque hay un momento en que una mujer tiene que dejar de explicarse y empezar a contarse. Y esa, cariño, fue la primera vez que empecé a sentir que ya no era solo la mamá de Jenna. Era Elaine. Con historia. Con fuerza. Y con memoria. Y la memoria, querida, es más poderosa que el rencor. Golpearon la puerta justo después de almuerzo. 3 golpecitos rápidos, como los que Jenna hacía cuando era niña y llegaba tarde del colegio. Tomé un respiro hondo, dejé el trapo de cocina sobre el fregadero y abrí. Ahí estaba ella. Jenna. Cabello perfectamente alisado, maquillaje suave, una blusa de seda color coral que probablemente costaba lo que yo gastaba en comestibles de un mes. Sostenía un ramo de flores de supermercado en una mano. En la otra su teléfono. Mami, dijo con una sonrisa radiante. Vine a verte, te extraño tanto. Me aparté y la dejé pasar. Su perfume se esparció por el pasillo, esa mezcla de jazmín caro y algo más. ¿Miedo? ¿Te quedas a tomar té? Pregunté, mi voz neutra como el mantel de lino que tenía en la mesa. Claro, respondió de inmediato. El bebé se movió mucho esta mañana y pensé, nada mejor que verte. Me hace sentir tranquila. La miré por encima de las gafas. ¿El bebé? Sí, bueno, aún nada confirmado. Pero ya sabes, estamos intentando. Ahí estaba, el anzuelo. Fui a la cocina a calentar el agua, y cuando regresé, la encontré sentada en el sofá, con el celular en la mano. No estaba revisando mensajes. Estaba en la calculadora. Había una cifra abierta. Un número largo. Enormemente específico. Cuando notó que la observaba, cerró la app con un gesto casual. Estaba sumando mis semanas, tú sabes, por el tema del embarazo. Ajá. Me senté frente a ella y serví el té en mi vajilla buena, esa que solo usaba en cumpleaños o cuando venía Donnie del hospital. Jenna la miró de reojo. Sabía que algo era diferente. La costumbre la delataba. Entonces, empezó con voz dulce. ¿Has estado bien? ¿Comiendo bien? ¿Durmiendo? Asentí. No tenía intenciones de alimentarle el guión. Me limité a beber en silencio, girando mi medallón entre los dedos. Cuando terminé mi taza me levanté y dije, gracias por las flores. ¿Ya te vas? Sí. Tengo que ir al banco. Algo grave. Solo reorganizando cosas. Vi cómo se le tensó la mandíbula por un segundo. Apenas una vibración en su sonrisa. Era mínima, pero después de 38 años de verla mentir para caer bien, la notaba como una bocina en plena noche. Bueno, cualquier cosa. Tú sabes que puedes contar conmigo, dijo al levantarse. Me abrazó. Su perfume era más fuerte ahora. O quizás solo era mi desconfianza. Y ahí, en ese abrazo de cartón, lo sentí. El teléfono seguía en su mano, y la pantalla estaba activa. La calculadora seguía abierta. Mi espalda se erizó. La acompañé a la puerta sin decir nada más. Cerré despacio. Me apoyé en la madera. Y respiré hondo. Ya no me dolía. Ya no me quemaba como antes. Ahora solo confirmaba lo que ya sabía. Jenna no había venido a verme. Había venido a vigilarme. Esa noche me preparé una bandeja con tostadas, queso y uvas. La cena de las mujeres que ya no tienen nada que probar. Puse un disco viejo,
Doris Day, y me senté con mi libreta en el regazo. Anoté. Visita de Jenna, 6:35 de la tarde. Calculadora abierta. Palabras dulces. 0 verdad. Luego abrí un sobre escondido en la parte trasera del libro de contabilidad de Donnie. Ahí estaban las copias de los cambios legales que firmé con Mr. Chávez. Revisé cada hoja, una por una, con la paciencia de una enfermera que repite rutina para no perderse. El sol se ocultaba tras las cortinas. El medallón colgaba sobre mi pecho, frío. Me lo llevé a los labios, como si Donnie pudiera sentirlo allá donde esté. Y murmuré para mí. Lo están intentando, Donnie. Pero ya es tarde. ¿Qué día dijiste que iban a firmar el nuevo seguro? Pregunté mientras cortaba el pastel de carne. Lo dije como quien lanza una caña al agua, sin mirar el anzuelo. Jenna y Trent estaban sentados frente a mí, en mi mesa. Jenna llevaba un suéter color perla, y esa sonrisa que siempre aparecía cuando creía tener el control. Trent, como de costumbre, comía rápido, pero su mirada iba del plato a su esposa, como esperando instrucciones. El seguro, sí. Bueno, aún no decidimos, respondió Jenna, demasiado rápido. Claro, asentí. Deben tener tantas cosas en la cabeza. Fingí servirme más vino, aunque la copa ya estaba llena. Fingí olvidar que les había preguntado lo mismo la semana anterior. Y la anterior. Y que cada vez la respuesta cambiaba apenas un poco. Los observaba como una actriz vieja que repasa los gestos de los nuevos protagonistas, sabiendo que la obra no durará. ¿Y el nombre del bebé? Pregunté con dulzura ensayada. Jenna sonrió. Trent dice que si es niño debería ser Trent Jr., pero yo prefiero algo más suave. Como Elías. Trent apenas levantó la vista. Afirmó con la cabeza, pero no dijo palabra. Elías. Suena bíblico. Comenté, masticando con lentitud. Me llevé una servilleta a los labios, más por esconder mi sonrisa que por necesidad. Me habían mentido antes. Me habían usado antes. Pero ahora tenía algo que ellos no. Información. Y silencio. El silencio puede ser más punzante que una verdad dicha en voz alta. ¿Cómo te sientes últimamente, mami? Preguntó Jenna, midiendo mis palabras como si buscara grietas. A veces me olvido de las fechas. El otro día no recordaba si era martes o jueves. Pero bueno, así es esto de envejecer, ¿no? Ella y Trent intercambiaron una mirada. Apenas un segundo, pero lo vi. Esa sonrisa en los ojos de quien cree haber ganado. Excelente, pensé. Traguen el anzuelo. Después del postre, Jenna se ofreció a limpiar la mesa. Algo raro. Algo que no hacía desde que vivía bajo mi techo en sus 20s. La vi llevar los platos con cuidado, como si estuviera interpretando a la hija perfecta. ¿Y qué tienes planeado para el verano, mamá? Preguntó desde la cocina. No lo sé, respondí mientras me sentaba en el sillón y acariciaba el medallón. A veces pienso en vender la casa. Es mucha carga para mí sola. Silencio. Luego, el sonido del agua corriendo. ¿Vender? Dijo al fin. ¿Pero a dónde irías? A algún lugar más pequeño. Una casita en el campo. O tal vez, no sé. ¿A quién le importaría? El cuchillo de Jenna golpeó el plato con más fuerza de la necesaria. Claro que nos importa, dijo, volviendo al salón. Esta casa. Es historia. Nuestra historia. Sí, asentí con una sonrisa. Nuestra historia. Guardé esa respuesta como un alfiler en el corazón. Porque esa historia estaba por reescribirse. Después de que se fueron, me senté frente al libro de contabilidad de Donnie. Lo abrí y en una hoja limpia escribí. Cena del 22. Jenna pregunta por verano. Trent no dice palabra. Memoria fingida. Desconfianza real. Plan en marcha. Toqué el medallón. Lo apreté contra mi palma hasta que me dolió. Porque una madre puede olvidar cumpleaños, fechas, incluso palabras crueles. Pero jamás olvida la sensación de ser utilizada. Y yo no pensaba olvidarlo esta vez. Lorna entró a casa como un torbellino, con su chaqueta aún a medio quitar y los ojos encendidos como brasas. Elaine, siéntate, me dijo. Esto no puede esperar. No hizo falta que lo dijera, lo vi en su rostro. Algo estaba mal. Algo de lo que ya sospechaba, pero que no me había atrevido a confirmar. Nos sentamos en la cocina, frente a frente. La tetera apenas empezaba a sonar, pero ninguna de las dos se movió para apagarla. Estaba en la clase de pilates. Empezó. Ya sabes, esa donde Jenna se coló hace unos meses. Asentí.
Jenna se había inscrito después de decir que necesitaba actividad moderada para prepararse para el embarazo. Pues hoy, dijo Lorna con voz tensa. La oí hablando con una tal Vanessa. No me vio. Y bendita sea, Elaine. Lo que escuché me heló la sangre. Sus manos se cerraron sobre la mesa como dos piedras. Jenna se estaba riendo. Dijo, ya casi es nuestro. La casa, el dinero. Todo. Mamá está empezando a olvidar cosas. Trent dice que en menos de un año, legalmente, podremos hacernos con todo. Sentí como se me encogía el estómago. Como si alguien me hubiera dado un puñetazo suave pero sostenido. ¿Eso dijo? Lorna asintió. Y cuando Vanessa preguntó si no era demasiado arriesgado, Jenna se encogió de hombros y dijo, por eso fingí el embarazo. La culpa siempre funciona. Mamá no nos va a sacar de su vida. Aún no. El hervidor chilló, rompiendo el silencio como un grito contenido. Me levanté en automático, apagué el fuego, y vertí el agua sobre las hojas de manzanilla. Mi mano temblaba apenas, lo suficiente para que el vapor me rozara el dorso como una advertencia. ¿Estás segura? Pregunté. La miré a los ojos, Elaine. Esa no era tu hija. Era una estratega. Nos quedamos calladas un momento. Afuera, los árboles crujían con el viento de mayo. Dentro de mí, otra cosa crujía. La última hebra de esperanza. Gracias por decírmelo, dije al fin. Ya era hora de que supiera lo que realmente pensaban. ¿Qué vas a hacer? Suspiré. Me llevé la taza a los labios pero no bebí. Lo que una madre hace cuando ya no le queda nada que perder. Esa noche abrí la caja de madera que guardaba en el armario de la habitación de invitados. Dentro estaban mis copias del Nuevo Testamento, la escritura de la casa, los documentos de revocación de poderes previos. Todo actualizado, todo sellado por Mr. Chávez. Tomé cada hoja, una por una, y las coloqué en un portafolio con broche. Luego encendí la lámpara de la sala, la que solo usaba para leer cartas antiguas, y encendí la grabadora que Lorna me había prestado. Miré al lente y respiré hondo. Mi nombre es Elaine Parker. Esta es mi voluntad, y esta es mi verdad. Durante 15 minutos hablé con acento agudo, sin llanto, sin temblores. Conté todo, lo que di, lo que se llevaron, lo que pensaron que nunca descubriría. Y al final, dije, yo elegí amar, ellos eligieron calcular. Ahora, elijo vivir. Sola, sí, pero sin cadenas. Apagué la grabación. Mi medallón se sentía más pesado de lo normal sobre el pecho. Como si Donnie hubiera estado escuchando, asintiendo desde donde fuera que estuviera. Guardé todo. Cerré el portafolio. Lo llevé al despacho de Mr. Chávez a la mañana siguiente. Y cuando salí, supe que algo fundamental había cambiado, porque el plan de ellos se había roto. Y el mío, por fin, estaba completo. El anuncio llegó un martes cualquiera. No hubo llamada, ni visita, solo una notificación en mi teléfono. Jenna Parker ha publicado una nueva foto. La abrí con el dedo temblando por costumbre. Y ahí estaba. Jenna, con una mano en el vientre apenas abultado. Demasiado abultado para alguien que apenas estaba intentando la semana pasada. Y Trent detrás, sonriendo como si le hubieran puesto una pistola de compromiso en la espalda. El texto decía, un nuevo corazón late con nosotros. Gracias mamá por tu apoyo incondicional. Este bebé ya siente tu amor. Me quedé inmóvil. Había una foto más, una ecografía en blanco y negro, con la fecha difuminada y la imagen más borrosa que recuerdo haber visto. Y los comentarios llovían. Felicidades, futura abuela. Qué bendición, Elaine, qué emoción debes sentir. Y uno que me hizo cerrar el teléfono de golpe. Tu hija te ama tanto, se nota. Apoyé el teléfono sobre la mesa, respirando lento. La sangre me zumbaba en los oídos como si alguien hubiera encendido un motor dentro de mi cráneo. Ese zumbido, lo conocía. Era el mismo que sentí la noche que enterramos a Donnie. El mismo que sentí cuando Jenna me llamó necesidad financiera durante una discusión privada que nunca debí escuchar. Me levanté y fui directo a la cocina. Abrí el frasco de té de manzanilla. Las hojas olían a hogar, a costumbre, a la última cosa que aún era solo mía. Vertí el agua y me quedé allí, de pie, mirando el vapor subir. Apreté el medallón con una mano y murmuré. Así que ahora vas a usar una vida que ni existe para manipular la mía. Lorna vino esa noche. ¿Lo viste? Asentí. Lo publicaron para el público, para crear presión, para que parezca que estás en contra de una familia en crecimiento.
Quieren que quede como la vieja cruel que no apoya a su propia hija embarazada. Y sin saber que ya firmaste todo. Que todo está blindado. Sí, dije con una calma que no me conocía. Pero aún no lo saben. Así que sigan jugando. Yo también puedo fingir. Esa misma semana les envié un mensaje. Felicitaciones, qué alegría. Me encantaría contribuir con algo para el bebé. ¿Qué les parece si pasamos el domingo juntos y me cuentan más? La respuesta de Jenna llegó en segundos. Claro. ¡Qué emoción, mami! Te vamos a contar todo. No me emocionaba verlos. Me emocionaba ver hasta dónde podían actuar. Llegaron puntuales, como buenos impostores. Jenna traía ropa holgada, como si el vientre estuviera demasiado sensible. Trent llevaba una caja con muestras de pañales ecológicos y revistas de crianza. ¿Y el ultrasonido? Pregunté mientras servía limonada. Ay, no lo traje. Se quedó en casa. Pero ya sabes, en unas semanas sabremos si es niño o niña. ¿Y el doctor? ¿El doctor? Bueno, todavía no tenemos uno fijo. Cada respuesta era más torpe que la anterior. ¿Y qué nombre te gusta ahora, Jenna? Oh, ya sabes, estamos entre Elías y Ethan. ¿O era Elijah? Miró a Trent. Él solo se encogió de hombros. El silencio cayó como un telón. Yo sonreí. Una sonrisa tranquila. De las que dan miedo cuando uno espera otra cosa. Bueno, dije. Yo ya elegí el regalo para el bebé. Jenna se iluminó. ¿De verdad? Me levanté, caminé hasta mi habitación y regresé con una caja blanca, elegante. Se la entregué en silencio. La abrió con rapidez. Dentro, había una copia del testamento viejo. El que ella creía válido. Y una nota. Por si necesitan seguir actuando. Su rostro perdió el color. Trent leyó por encima del hombro. Las palabras parecían confundirlo. O más bien, confirmar sus peores temores. ¿Qué es esto? Dijo Jenna. Una pequeña broma, respondí, como su embarazo. El aire se volvió pesado. Jenna cerró la caja con brusquedad. Su voz tembló. ¿Qué quieres decir? Solo que el teatro se disfruta más cuando todos los actores saben que están en una obra. Tomé mi copa de vino. Mi medallón colgaba firme, brillante. Ahora, si no van a servirme más mentiras, me gustaría disfrutar mi cena. Lorna me llamó una mañana desde el estacionamiento del gimnasio. Su voz sonaba agitada, como si acabara de correr 10 kilómetros, aunque apenas se había bajado del auto. Elaine, tienes que sentarte, me dijo. Esto se puso feo. Estoy bien. Mentí, aunque las piernas ya me temblaban antes de saber que venía. Una mujer nueva en la clase, creo que es prima de Trent, dijo algo en voz alta, como si no importara que todo el salón escuchara. ¿La casa? Esa ya está prácticamente asegurada. Jenna dijo que su mamá está perdiendo la cabeza. Se la van a dejar vivir allí hasta que se desoriente del todo, y luego firmarán lo que falta. Me agarré del borde del mostrador. El olor del café quemado en la cafetera me llegó de golpe, como un golpe bajo. ¿Eso dijo? Palabras textuales. Elaine, ya es público. No es solo ustedes tres. Ahora es una estrategia. Una conversación abierta. Como si fueras una ficha en un plan de inversión. Me senté. Mi taza vibró sobre el mármol de la encimera. El zumbido volvió a mis oídos. Ese zumbido que me advertía cada vez que alguien cruzaba un límite sagrado. ¿Y tú qué hiciste? Le pregunté. Me levanté. La miré directo a los ojos. Y le dije, si crees que Elaine Parker es una mujer que se deja usar, es que no la conoces. Lloré. En silencio. No por dolor. Por gratitud. Porque tener a una sola persona que te vea completa, sin pedirte nada, es una bendición. Y a esta edad, una rareza. Esa misma tarde, tomé un taxi al despacho de Mr. Chávez. No confiaba ni en mi coche. Ya no. Él me recibió con esa calma suya que no era condescendencia, sino respeto. Me hizo pasar, y le entregué la copia de la publicación falsa del embarazo, las capturas de pantalla, y un resumen escrito por Lorna de lo ocurrido en el gimnasio. Quiero dejar todo aún más sellado, le dije. Ya no es un capricho, es una necesidad. Puedo modificar la estructura del fideicomiso, para que los fondos pasen directamente a beneficencia, si se intenta algún tipo de manipulación. También puede nombrar una segunda testigo por fuera de la familia. ¿Lorna sirve? Perfectamente. Firmamos, sellamos, cerramos. Y al salir, mientras caminaba por la acera, el aire me pareció más claro, más fresco.
como si la ciudad ya no tuviera poder sobre mí. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en semanas, sin sobresaltos. Pero al despertar, encontré un mensaje de texto. Jenna ha creado un grupo familiar. Baby Parker, corazón rojo bebé. ¿Quieres unirte? Mi dedo tembló sobre el botón de rechazar. Pero no lo hice. Lo acepté. Solo para ver qué tramaban ahora. Dentro del grupo había 5 personas. Jenna, Trent, 2 números desconocidos, y yo. Jenna mandó un mensaje al instante. Mami. Bienvenida. Queremos compartir contigo todos los preparativos. Este bebé será tan afortunado de tenerte. Trent agregó un corazón. Luego una imagen de una cuna, con un mensaje. ¿Te gustaría elegirla tú, Elaine? No respondí. Solo observé. Después de unos minutos, Jenna mandó una foto de un diseño de habitación. Tonos neutros, una mecedora, estantes con libros infantiles. Y debajo, pensamos que podrías vivir aquí cuando el bebé nazca. Ayudarías, claro. Y sería tu espacio también. Ayudarías. Ahí estaba. La palabra maldita. No disfrutarías. No compartirías. Sino ayudarías. Volver al rol de sirvienta emocional, esta vez con pañales incluidos. No respondí. Cerré el grupo, y luego escribí una carta. Una sola hoja. Doblada en 3. Sellada con el mismo medallón que colgué en el broche, como amuleto. La entregaría cuando todo terminara, decía. Si el amor es un arma, ustedes me apuntaron primero. Yo no disparo. Solo camino lejos. Y esta vez, no regreso. Vaciar la casa fue más fácil de lo que imaginé. Una lámpara por aquí, un libro por allá, las fotos en marcos ya oxidados. Cada objeto parecía soltarme como si también supiera que era hora de irme. Empecé con los cajones del recibidor. El medallón lo guardé en una cajita forrada de terciopelo dentro del bolso. No podía arriesgarme a dejarlo atrás. Era lo único que aún olía a Donnie, lo único que no había perdido su valor aunque el resto del mundo lo hiciera invisible. La sala, tan llena de recuerdos, se fue quedando desnuda. Guardé los álbumes, los jarrones de cerámica, incluso el del perrito que Jenna había pintado a los 6 años. No porque aún creyera en ese cariño, sino porque esa niña sí me quiso. Esa niña que aún no sabía usar el amor como moneda. A los vecinos les dije que iba a hacer una remodelación extensa. Ninguno sospechó. Supongo que la gente ya no espera que una mujer mayor tenga secretos. Bendita sea esa ventaja. Lorna vino cada tarde. Traía cajas, bolsas, abrazos silenciosos. Una tarde, mientras envolvíamos las figuritas de la vitrina, se detuvo con una en las manos. ¿Estás segura, Elaine? Sí. Ya no es una casa. Es una escena. La miré con firmeza. Esa casa había sido escenario de mi mayor sacrificio. Y de mi más profunda humillación. No iba a quedarme a aplaudir una obra donde el guión nunca lo escribí yo. En secreto transferí la propiedad a un nuevo fideicomiso. Uno con nombre neutro, administrado por el despacho de Mr. Chávez. El comprador sería una entidad relacionada, pero no rastreable por Jenna ni por Trent. Vendí algunas joyas también. Nada de lo que Jenna supiera. Cosas que guardé tras la muerte de Donnie, piezas heredadas de mi madre. Las llevé a una joyería discreta, donde el dependiente ni siquiera me preguntó por qué las vendía. Me miró a los ojos y me dijo: «Tiene usted buen gusto, señora». Salí de ahí más ligera, más vacía, más libre. El día de la firma, usé mi blusa blanca. La misma que llevé al funeral de Donnie. La misma que Jenna dijo una vez que me hacía ver pobre pero digna. Mr. Chávez me recibió con café caliente y un silencio respetuoso. Lorna estaba ahí también, no como testigo. Como ancla. ¿Lista? Asentí. Firmé. 1, 2, 3 papeles. Cerré la pluma. Entregué la carpeta. A partir de este momento, dijo Mr. Chávez, la propiedad ha sido oficialmente transferida. La nueva entidad tomará posesión legal en 24 horas. No lloré. Solo respiré. Esa noche, dormí en casa de Lorna. El colchón de visitas era firme, la colcha olía a lavanda. Me preparó una taza de té, me puso una película vieja, y no dijo una palabra de más. Esa clase de compañía vale más que 100 palabras vacías. Mientras la película corría, vi mi reflejo en la ventana, mi cabello más gris que nunca, mi rostro más firme que nunca. No era tristeza lo que sentía, era anticipación. Estaba a punto de desaparecer del radar de aquellos que creían tenerme cartografiada. Al día siguiente,
El timbre de mi antigua casa sonó. Jenna y Trent llegaron con 2 cafés y una bolsa con panecillos. «Mami, ¿estás ahí?» Nadie respondió. Abrieron la puerta. Aún tenían llave. Y entraron. La casa estaba vacía. Encima de la encimera, una carpeta. Dentro, una copia del acta de venta. Y una nota, escrita a mano. Una casa vacía. Así como quedó mi paciencia. Que les sea leve el silencio. El grito de Jenna rompió el aire. No de dolor. De incredulidad. Trent leyó el documento. Y por primera vez, no dijo nada. Porque ya no había nada que decir. Yo, mientras tanto, estaba en un tren rumbo al norte. Con mi bolso al lado, mi medallón en el pecho, y una libreta nueva en la mano. En la primera página, solo escribí una frase: ser invisible duele, hasta que descubres que el anonimato es libertad. El timbre de la casa sonó 3 veces antes de que Jenna lo aceptara. Yo no iba a abrir. «Mami». Su voz se quebraba, ya no por el llanto, sino por el desconcierto. Miró por la ventana. La cortina estaba corrida. No había coche en el garaje. Ni señales de vida. La puerta, sin embargo, no estaba cerrada con llave. La empujó. Entraron. El eco fue lo primero que sintieron. La casa estaba vacía. No solo limpia. Vacía. Donde antes colgaban cuadros, ahora había ganchos pelados. Donde antes olía a pan tostado y canela, ahora flotaba un olor seco, como al interior de un cajón cerrado mucho tiempo. Sobre la mesa del comedor, una caja de cartón. Trent la abrió con manos torpes. Dentro había solo 3 cosas. Una copia del Nuevo Testamento. Una hoja de cálculo con todos los pagos que hice por Jenna desde que tenía 18 años. Una carta. La carta no estaba dirigida a ellos por nombre. Solo decía: «A quien aún cree que el amor se manipula». Jenna la leyó en voz alta. La maternidad no me hizo santa, pero sí me hizo fuerte. Y esa fuerza me mantuvo callada demasiado tiempo. Ahora el silencio es mío. No para sufrir. Para sanar. No me fui por rabia. Me fui por dignidad. Lo intenté. Les di lo mejor de mí. Ustedes me ofrecieron cálculo, no cariño. El amor no se gana con mentiras, ni se hereda por apellido. No busquen. No llamen. Este silencio no es una pausa. Es una frontera. Con todo lo que fui. Y ya no seré. Elaine. Jenna soltó la hoja como si quemara. Se apoyó contra la pared vacía, donde antes colgaba el retrato familiar que tanto odiaba. ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? Trent no dijo nada. Tenía el testamento en la mano, leyendo las cláusulas. Todo a nombre de Lorna y una fundación. ¿Una casa refugio para mujeres? ¿Qué es esto? Jenna giró sobre sí misma, caminando por la sala como si los recuerdos pudieran traerme de vuelta. «No puede ser», murmuró. «No nos haría esto. Soy su hija». La rabia le crispó la voz. «Soy su hija», repitió. Pero la casa no respondió. Solo el viento se coló por la rendija de la ventana, levantando una cortina. Un susurro de libertad. Yo, desde mi nueva habitación, pequeña pero mía, encendí una vela de lavanda. La había traído de casa, la única que dejé para encender en el primer día de mi nueva vida. El hotel era modesto, pero elegante. Tenía vista a un jardín interno, donde las flores crecían sin permiso de nadie. Me senté con mi libreta en el regazo. La tinta fluyó suave. Hoy, Jenna encontró el eco de su voz vacía. Y por primera vez, escuchó la mía. Guardé la libreta. Me serví una taza de manzanilla. El agua estaba apenas tibia pero suficiente. Me recosté, con el medallón en la mano. Y sonreí. No porque gané, sino porque, por fin, ya no era parte del juego. El teléfono sonó por primera vez al amanecer. Un número desconocido. Lo dejé sonar. Luego otro. Y otro. Los ignoré todos. A mediodía, el tono cambió. Jenna. Esta vez con nombre y foto. Su cara sonriendo con esa expresión que usaba cuando quería conseguir algo. Lo dejé sonar también. Después, los mensajes comenzaron a llegar, uno tras otro. Primero dulces, luego desesperados. Finalmente, culpabilizantes. Mamá, por favor. Solo quiero hablar. No entiendo qué hice mal. ¿No me merezco al menos una explicación? Tanto te costaba pensar en el bebé. Sabes que eso no era una mentira total, ¿verdad? Me humillaste delante de Trent. ¿Estás feliz ahora? ¿Eso querías? ¿Verme arruinada?
Me recosté en el sofá del Hotel Boutique, el mismo donde me registré con el seudónimo de Elaine Dawson, el apellido de soltera de mi abuela, y miré las notificaciones con el té aún caliente en la mano. Toqué el medallón suavemente. ¿Querías que la perdonara, Donnie?, pensé. O que, al fin, me perdonara yo por no hacerlo. Al día siguiente, un nuevo mensaje. Esta vez, un audio. La voz de Jenna temblaba. Mamá, no sabía que te habías sentido así. Yo, pensé que solo eras dramática. No pensé que realmente te irías. Por favor, dime dónde estás. Volvamos a empezar. Haré lo que sea. Me reí. No en burla. En tristeza. Porque me recordó a cuando tenía 8 años y rompió la lámpara de cerámica. Mintió. Juró que había sido el perro. Y cuando la descubrí, lloró igual. Mami, haré lo que sea. Esa niña seguía viva, pero no había aprendido nada. Y yo ya no era su escoba emocional. Ese fin de semana, me senté en un café cerca del mar. El viento olía a sal y hojas secas. Lorna me había escrito ese mismo día. Jenna fue a buscarte al despacho de Mr. Chávez. Salió hecha un desastre. Yo respondí con 2 palabras. Ya no importa. Y era verdad. Porque por primera vez en años, no estaba esperando una disculpa. No esperaba comprensión. Solo espacio. Silencio. Mi paz. Tomé una servilleta del café y escribí una frase en ella. Algunas hijas pierden a sus madres en un accidente. Otras, por elección. La doblé y la guardé entre las páginas del libro que leía. Un gesto simbólico. Una marca de hasta dónde había llegado. El domingo, Jenna volvió a intentarlo. Esta vez, con voz más frágil. Mamá, estoy embarazada. Ahora sí. Lo confirmé hoy. Por favor, no me odies. Lo del anuncio fue idea de Trent. Yo solo quería tu atención. Te extraño. El silencio después de ese mensaje fue ensordecedor. Un intento de redención que llegaba tarde. Un hilo que por fin ya no me ataba. Porque ya no importaba si estaba embarazada o no. Yo no era abuela de chantaje emocional. No era enfermera de culpas heredadas. No era madre a conveniencia. Apagué el teléfono. Me serví una copa de vino blanco. Y brindé por mí. Por Elaine Parker. La mujer que había renunciado a esperar que la quisieran bien. Regresé un mes después. No por nostalgia. No por debilidad. Sino para cerrar un ciclo. Y lo hice sin anunciarme. Sin avisar. Solo aparecí en la casa de Lorna con una maleta y una determinación tan firme como las canas que ya no intento esconder. Ella abrió la puerta y me abrazó sin decir palabra. Ese tipo de silencio solo se gana con años. Están buscando desesperadamente, me dijo mientras me servía café. Jenna ha visitado a medio vecindario. Incluso preguntó en la iglesia si alguien sabía de ti. ¿Y tú qué dijiste? Que no eras alguien fácil de perder, si no querías serlo. Nos reímos. Bajito. Como 2 niñas con un secreto gigante. Esa noche, volví a mi antigua calle. No a la casa. A la calle. Caminé por la acera, respirando el olor de los jazmines y el moho de las jardineras descuidadas. Vi mi antigua casa desde la esquina. Las luces estaban encendidas. Jenna y Trent estaban adentro. Con suerte aún no habían aceptado del todo que ya no era suya. No me acerqué. No necesitaba hacerlo. Pero me detuve un momento frente al portón de la vecina. Ahí donde solía hablar con Donnie después de las caminatas. Ahí donde Jenna jugaba a la cuerda, antes de que todo se enfriara. Saqué una carta del bolsillo de mi abrigo. No tenía destinatario, solo decía, para el que crea que aún puede escribir el final. Y la dejé bajo una piedra, justo en la esquina del buzón. Una advertencia. Una despedida. O ambas. Al día siguiente, Jenna apareció en casa de Lorna. Gritó desde la acera. No como una hija. Como alguien que reclama lo que siente suyo. Mamá, sé que estás ahí. Por favor. Salí. No tenía miedo. Vestía mi suéter gris de lana, el que me tejí después de enviudar. Caliente. Firme. Mío. Ella se quedó quieta al verme. Como si no esperara que realmente apareciera. No estoy aquí para volver. Le dije antes de que hablara. Solo vine por mis macetas. La vi tragar saliva. Tenía el rostro demacrado. Las ojeras pronunciadas. Las uñas sin hacer. Ya no era la Jenna de las fotos. Era una hija despojada. Estoy embarazada de verdad, dijo con un hilo de voz. Lo juro. Y estoy sola. Trent se fue. Lo lamento. ¿Puedo quedarme contigo? No.
Lo dije con la suavidad de quien acaricia una herida cerrada. Ella parpadeó. 2 veces. Luego bajó la cabeza. No puedo hacerlo sola. Entonces será el momento de crecer. Le ofrecí una sola cosa. Una llave. Esta es la llave del trastero. Hay mantas. Algo de comida. Pasa la noche si quieres. Pero en la mañana, ya sabes el camino de vuelta. Se quedó paralizada. Como si no entendiera que el amor también tiene límites. Que esta vez, no venía envuelto en sacrificio. No me amas. Te amé demasiado. Por eso, ahora, me amo a mí. Cerré la puerta. Y me fui a dormir. No oí si se quedó. No pregunté si se fue. No era ya parte de mí. Mi hija ya no era una niña. Y yo, ya no era el refugio de nadie que me viera como recurso.